Detente. Si este vídeo apareció frente a ti, no es por casualidad, porque lo que vas a escuchar no debería existir. Y aún así, no es el único caso. Una persona murió, clínicamente, su corazón se detuvo. Los médicos hicieron todo lo posible, y por unos minutos no había nada. Silencio, sin pulso, sin respuesta. Y aquí es donde todo se vuelve extraño, porque en ese momento, cuando ya no había actividad, esa persona dice que estaba consciente. No como antes, no en su cuerpo, pero sí consciente. Ahora no te vayas, porque lo que describió después es lo que dejó a todos sin explicación. Porque mientras su cuerpo estaba inmóvil, mientras los médicos seguían intentando, él dice que sintió algo que no esperaba. No dolor, no miedo, algo diferente. Como si todo se hubiera detenido, pero al mismo tiempo todo estuviera más claro que nunca. Y aquí viene la parte que cambia todo, porque no fue oscuridad total, pero tampoco fue como imaginaba. Fue algo intermedio, un espacio difícil de describir. Y mientras estaba ahí, empezó a notar algo que no encajaba, porque no estaba solo. No vio personas claramente, no escuchó voces como esperarías, pero sintió presencia, algo, observándolo. Y eso lo hizo dudar, porque no sabía dónde estaba, no sabía qué estaba pasando, y aún así, sabía que eso era real. Y mientras intentaba entender, algo más ocurrió. Algo que no había sentido nunca antes. Como si todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, empezara a aparecer. Pero no como recuerdos normales, sino como si lo estuviera viendo desde afuera. No era solo ver, era sentir. Sentir cada decisión, cada palabra, cada momento, pero desde otro punto de vista. Y eso lo impactó más que cualquier otra cosa, porque no podía ignorarlo, no podía cambiarlo, solo podía verlo y sentirlo. Y mientras eso pasaba, su cuerpo seguía ahí, en una sala, rodeado de personas que pensaban que todo había terminado. Pero no había terminado, porque algo más estaba ocurriendo. Algo que nadie en esa habitación podía ver, pero que él estaba viviendo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque cuando finalmente regresó, cuando su corazón volvió a latir, cuando abrió los ojos, no fue alivio lo primero que sintió. Fue confusión. Porque sabía que lo que había vivido no había sido un sueño. No había sido imaginación. Había sido demasiado claro, demasiado real. Y eso lo llevó a hacer algo que muchas personas hacen después de algo así. Intentar explicarlo, intentar entenderlo, intentar ponerle lógica a algo que no encaja del todo. Pero mientras más hablaba, mientras más describía, más extraño se volvía todo. Porque lo que él decía no era completamente único. Había otros que habían pasado por algo parecido. Personas diferentes, en lugares distintos, en momentos distintos, y aún así coincidían en cosas que no deberían coincidir. Sensaciones, percepciones, momentos difíciles de ignorar. Y ahí es donde la historia deja de ser solo de una persona y se convierte en algo más grande. Porque ya no es solo lo que él vio, es lo que muchos han dicho haber vivido. Y eso abre una pregunta
que no puedes ignorar fácilmente. ¿Qué está pasando realmente en esos momentos en los que todo se detiene? No respondas rápido, porque cualquier respuesta puede quedarse corta. Y mientras piensas en eso, hay algo más. Algo que conecta directamente contigo. Porque no se trata solo de lo que ocurre al final, se trata de cómo estás viviendo ahora. Porque si en algún momento todo se detuviera y tuvieras que ver tu vida desde fuera, sin filtros, sin excusas, sin poder ocultar nada, ¿qué verías? Esa es la parte que muchos evitan. Pero también la parte que puede cambiarlo todo, porque lo más extraño no fue solo lo que vio, ni lo que sintió, sino lo que entendió después. Porque al regresar, al volver a su cuerpo, al abrir los ojos, todo parecía igual. Pero no lo era. La habitación era la misma. Las personas estaban ahí, los sonidos, las voces, todo seguía en su lugar. Pero él ya no era el mismo. Y eso es algo que muchos no entienden. Porque cuando alguien pasa por algo así, no regresa igual. Algo cambia, no por fuera, por dentro. Y ese cambio no siempre se puede explicar. Ahora piensa esto, porque aquí es donde se vuelve aún más inquietante. Después de vivir algo así, lo primero que quieres hacer es contarlo, explicarlo, sacar eso de tu mente. Pero cuando empiezas a hablar, te das cuenta de que no es tan fácil, porque las palabras no alcanzan, no describen completamente lo que sentiste. Y eso genera algo más: frustración, porque sabes que fue real, pero no sabes cómo hacerlo entender. Y mientras él intentaba explicarlo, otros escuchaban, pero no todos reaccionaban igual. Algunos creían, otros dudaban, y otros simplemente lo ignoraban. Porque aceptar algo así significa cuestionar todo. Y no todos están listos para eso. Pero él no podía ignorarlo, porque lo que vivió no lo dejaba en paz. Y aquí es donde todo se conecta contigo, porque hay algo que sucede después de una experiencia así. Empiezas a ver la vida diferente. Empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a cuestionar lo que antes dabas por hecho. Y eso cambia tus decisiones, cambia tus prioridades, cambia tu forma de pensar. Ahora escucha esto, porque esto es importante. No fue solo lo que vio, fue lo que sintió, lo que realmente lo marcó. Esa sensación de que nada estaba oculto, de que todo era visible, de que cada acción tenía un peso. Y eso no se borra fácilmente, porque una vez que lo sientes, ya no puedes volver a ignorarlo. Y aquí es donde viene algo que muchos evitan. Porque si eso fuera real, si realmente existe ese momento en el que todo se revela, entonces la forma en la que vives ahora importa más de lo que crees. Y eso incomoda, porque significa que no todo es casualidad, que no todo pasa sin razón, que hay algo que va más allá. Y mientras algunos lo rechazan, otros empiezan a prestar atención, empiezan a cambiar, empiezan a preguntarse si están viviendo como realmente quieren. Y eso fue exactamente lo que le pasó, porque después de regresar, ya no pudo seguir igual. Lo intentó, como todos lo hacen. Intentó volver a la rutina, a lo normal, a lo conocido. Pero no funcionó, porque lo que había visto seguía ahí, recordándole a Mofsie que algo más existe. Y eso
lo obligó a cambiar. No de golpe, no de forma perfecta, pero sí real. Paso a paso, decisión tras decisión. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque no fue solo una historia, fue una transformación. Ahora dime, ¿qué pasaría contigo si tuvieras esa experiencia? ¿Seguirías igual o cambiarías algo? No respondas rápido, porque la respuesta dice mucho más de lo que crees. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque él no fue el único. Hay otros, muchos otros, que han contado cosas similares, no exactamente iguales, pero con puntos que coinciden demasiado. Sensaciones parecidas, momentos parecidos, percepciones que no deberían repetirse si no fueran reales de alguna forma. Y eso abre otra pregunta, una que no es fácil de ignorar. ¿Por qué tantas personas dicen cosas similares sin conocerse? Piénsalo, porque si fuera solo uno, podrías decir que es imaginación. Pero cuando son muchos, en lugares distintos, en momentos distintos, la historia cambia. Y eso es lo que hace esto tan inquietante. Porque no te obliga a creer, pero tampoco te deja ignorarlo fácilmente. Y ahí es donde está el punto. No se trata de aceptar todo, ni de rechazarlo todo. Se trata de pensar, de cuestionar, de no dar por hecho lo que nunca has analizado realmente. Porque al final hay algo que no puedes evitar. La pregunta: ¿qué pasa cuando todo termina? Y más importante aún, ¿qué estás haciendo antes de que llegue ese momento? Porque si algo queda claro, es que lo que haces ahora importa más de lo que parece. Y eso, no necesitas probarlo para sentirlo. Así que ahora, la decisión es tuya. Ignorar esto y seguir como siempre, o detenerte un momento y empezar a ver tu vida de una forma diferente. Porque tal vez, solo tal vez, hay algo más de lo que estamos viendo.